Quiero cantar esta canción de lo profundo de mi corazón para Jesús mi Salvador, que mi vida me la transformó estando lejos de su amor. Su luz vino a mi corazón, no le importó mi condición, me brindó su salvación. Quiero tocar tu corazón y darte gracias, Señor, por derramar tu santa unción y hacerme un adorador. Mi vida pertenece a ti, tu hijo soy, muy feliz proclamaré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera
a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 28, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entendamos algo, mis hermanos, y que le estamos viendo aquí por la palabra del Señor, que el tiempo de la esclavitud acabó, que ya el Señor nos ha hecho libres, y que sobre todo ante Dios, ante nuestro Señor Jesús, ante nuestro Padre Celestial, ante Él todos somos iguales, porque dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, entendamos por este lado que realmente nuestro Dios no tiene distinción entre unos y otros. Todos somos herederos de la salvación y en igual posición ante Dios. Ante el Señor todos tenemos el mismo valor espiritual y ante Él tendremos todos la misma herencia que Él nos tiene para nosotros. Eso lo dice el libro de Gálatas y estamos en el Nuevo Testamento. Si nos vamos al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña otras cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces está abolido lo que Dios estableció anteriormente, viéndolo allá desde el libro de Génesis. Mejor dicho, el enemigo hoy quiere hacer cosas raras, pero hay poder en el nombre de Jesús. Quiere decir que la palabra de Dios hoy va a llegar a tu vida porque es necesaria. Entonces, mis hermanos, no quiere decir que lo que se escribió anteriormente o el mandato que el Señor dejó desde el libro de Génesis haya quedado abolido. No, así no es. Entonces, tenemos que entender cada una de las situaciones que se dieron
y en el tiempo que se dieron y por qué se dieron. Entonces, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nos habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, en Génesis capítulo 1, 27, ¿qué dice la palabra de Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Aquí hay una gran distinción entre lo que es el hombre y la mujer. Pero recordemos que Gálatas nos dice que ante Dios somos creados todos iguales. Pero somos todos creación de nuestro Dios. El hombre fue el primero en el que Dios lo creó y luego a la mujer. Entonces, ¿por qué se ha visto que durante todo este tiempo se ha visto que la Biblia resalta como que el hombre enseñoree, que sea jefe de la mujer? ¿Por qué se ha visto eso? Pues todo se debe, y ustedes lo saben perfectamente, que todo se debe a aquella desobediencia que tuvo Adán y Eva, en este caso Eva primero y luego Adán. Por esta causa se creó esa jefatura en que el hombre la mujer debía sujetarse al hombre. Lo leemos en Génesis capítulo 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, y luego dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios creó primero al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. ¿Listo? ¿Para quién? Para el hombre. Le haré una ayuda idónea para él. Entendamos qué significa idónea o idónea. Idóneo o idónea quiere decir que es algo adecuado, es que es apropiado, que está apto, que es conveniente para, que es el indicado, que es el ideal. Cuando hablamos de alguna persona, decimos que una persona es ideal para X o Y trabajo, decimos que esta persona es ideal para la función que va a desempeñar dentro del cargo que va a realizar. O sea que cumple con los requisitos que se necesitan para el trabajo que se le va a asignar. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo que es una ayuda idónea. Es esa creación de Dios que es adecuada, apropiada, apta, conveniente para la persona que iba a estar acompañando, que iba a ser acompañada, en este caso Eva, que iba a acompañar a Adán, porque Dios creó a Adán y luego a Eva. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea. En la Biblia, ayuda idónea significa que la mujer apoya a su esposo. Esa es la ayuda idónea, que la mujer apoya a su esposo. Y en el ámbito cristiano, ¿cómo apoya la mujer a su esposo en cumplir el propósito por el cual Dios nos creó? Entonces, esta ayuda idónea es complementaria, no en un papel de asistente. Entonces, porque a veces creemos que porque es la ayuda idónea y que Dios no la creó bajo el yugo del hombre, entonces tendemos a que es el asistente, entonces vaya, tráigame, lléveme, póngame, quíteme. No, es una ayuda idónea, es complementaria para el hombre. La ayuda idónea no significa que la mujer tenga un valor menor que el hombre. Y delante de Dios no es así. Porque lo leíamos en Gálatas que ante nuestro Señor, todos somos iguales. Entonces no es que que el hombre tenga mayor valor que la mujer. No es nada así. La ayuda idónea
destaca la igualdad y el complemento perfecto entre el hombre y la mujer. Entiendan estas palabras, destaca la igualdad y el complemento perfecto entre el hombre y la mujer. Entonces, si es así, si ante Dios estamos todos iguales, ¿por qué Dios establece que el hombre sea cabeza del hogar y la mujer sea la que está subyugada ante esa cabeza? Todo se debe por aquella desobediencia que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo esto se debe a esa caída, por ese pecado que tuvieron allá. Y vamos a leerlo, dice la palabra de Dios en Génesis 3, verso 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios, esta es una versión de Dios habla hoy, una nueva versión. Dice, para entenderla mucho mejor, lo que quiere decir la palabra de Dios en Génesis 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, luego dijo Dios a la mujer, después de que habían cometido el pecado, haré que sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Por eso, por la desobediencia, Dios puso una ley y un castigo a la mujer por esa desobediencia. Y un castigo de ellos que hasta aún hoy en día muchas mujeres lo sufren, es el tener a sus hijos con mucho dolor. Hemos sabido de mujeres que tratando de tener sus hijos a fuerza, sin necesidad de una cesárea, se les han brotado las venas, se les han desprendido hasta su vejiga, haciendo fuerza para tener sus hijos. Imagínense el alcance del dolor que puede sentir una mujer teniendo a sus hijos. Y ustedes dirán, no, pero ahora una cesárea es fácil y ya. No, una cesárea, sí, puede que no sienta dolor en el momento en que sacan al bebé porque está anestesiada, pero la recuperación es fuertísima. Aparte de todo, tiene que, durante el proceso del embarazo, va a tener que vivir muchísimas dolencias en el momento de dormir, en el momento de cansancio, bueno, tantas cosas que sufre una mujer en el momento en que están embarazadas y tienen sus hijos. Todo eso a causa de ¿qué? ¿Eso a qué nos va a recordar siempre? Que hubo una desobediencia ante Dios. Y por causa de esa desobediencia es que vino esto a la mujer. Y dice, y a pesar de eso, de tener los dolores que tiene, a pesar de eso, seguirás deseando a tu marido. Entonces, va a tener los dolores como mujer, en los dolores de parto. Pero aún así seguirá atada o amando a su marido. O sea, no es que este marido, por culpa de mi marido, tengo estos dolores, sabe que mejor dicho, nos vamos a divorciar. No, al contrario, nace la criatura y se terminan uniendo mucho más. Pero dice la palabra de Dios, y él, el marido, tendrá dominio sobre ti. Entonces, desde ahí se establece que el hombre tiene dominio sobre la mujer. ¿Por qué causa? Porque por la causa de que Eva fue la que primero pecó. Entonces, se acaba esa dicha de que era la ayuda idónea, donde ante Dios, pues siguen siendo iguales, pero digamos que esa ayuda idónea era complementaria con Adán. Y se acabó ahora esa dicha, y ahora iba a tener una jefatura. El hombre se tendría que enseñorear sobre la mujer. Entonces, por causa de esa caída, por causa de ese pecado, es que las mujeres sufren lo que acabo de describir, es por causa de esa caída. Ella siempre fue su apoyo, pero ahora que el pecado entra, la jefatura del marido se establece firmemente sobre ella. Pero al hombre también le sucede algo, también por causa del pecado. Dice la palabra de Dios en el verso 17, y al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Mira hasta dónde llega
el pecado del hombre hasta dónde trasciende. Porque dice la palabra de Dios que ahora la tierra va a estar bajo maldición por la culpa del pecado del hombre. Con duro trabajo la harás producir tu aliento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado, donde dice la palabra de Dios, en polvo eres y en polvo te convertirás, pues tierra eres y en tierras te has de convertir. Entonces, a causa del pecado del hombre, la tierra llevó las consecuencias, de tal forma que la tierra, en lugar de producir los frutos y todo lo que el Señor creó para beneficio del hombre, ahora la tierra, por ser maldecida, empieza a crear espinos y cardos. Cardos son unas plantas espinosas. ¿Qué le toca hacer al hombre? Pues arrancar todos esos espinos y toda esa hierba mala para que realmente pueda obtener su fruto. Por eso el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Por eso cada vez que el hombre sale a trabajar, tiene que recordar, nosotros aún hoy en día, tenemos que recordar que así, mejor dicho, llueva, truene, relampaguee, que debemos salir a trabajar por cumplir nuestras obligaciones, debemos ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo un día una desobediencia. Entonces, el hombre debe esforzarse y trabajar por su provisión. Y la mujer debe conocer el dolor de parto. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Y la mujer, fuera de eso, ya va a tener una jefatura. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Cuando tenemos que trabajar y las mujeres dan a luz con dolor sus hijos, eso nos debe recordar hoy en día. Porque a veces trabajamos y vamos a trabajar, pero no recordamos por qué nos sucede eso, por qué tenemos que ir a trabajar. Y lo mismo las mujeres, cuando están en su dolor, se concentran en su dolor, pero no recuerdan muchas veces por qué realmente ellas tienen ese dolor. Pero esto lo que nos hace que cuando nosotros reflexionamos y miramos, tenemos que ver que todo esto sucede porque hubo una ocasión, una desobediencia a la voz de Dios. Y es lo que pasa hoy en día también. ¿Por qué la gente muere en delitos y pecado? Porque no obedece la palabra de Dios. Dios ha establecido sus mandamientos, pero nadie los quiere obedecer. Entonces, que esto, cada vez que nosotros salgamos a trabajar y que quizás de pronto con pereza, con dolores en nuestro cuerpo, sintamos y veamos que fue un mandato de Dios por una desobediencia. Entonces, si hubo estas consecuencias por esa desobediencia, si yo hoy en día sigo desobedeciendo a Dios, ¿a dónde me va a llevar? Pues a una condenación eterna. Entonces, esto nos debe recordar que cada vez que veamos las mujeres sufriendo por sus embarazos y por su dar a luz con fuerza, y el hombre trabajando, nos debe recordar que un día hubo una desobediencia y que realmente por causa de esa desobediencia es que el hombre tiene que sufrir lo que tiene que sufrir. Pero el hombre está empeñado en que todo lo que el Señor estableció, el hombre está empeñado en borrarlo, en crear leyes que sean contrarias a lo que Dios estableció. Hoy vemos ya el movimiento, el feminismo por todo lado. ¿Qué es lo que quiere el feminismo? Lograr que tanto el hombre como la mujer seamos iguales, que nadie se enseñoree sobre otro. Y lastimosamente por la maldad del hombre, porque desafortunadamente hemos visto que muchas personas que cometen feminicidio, que maltratan a las mujeres y todo esto, ha hecho que esto coja mucha más fuerza. Pero lo que está logrando realmente, si nosotros nos vamos un poco más al fondo, lo que está logrando Satanás con esto es que lo que Dios estableció se borre. Entonces hoy las mujeres dicen, ya no necesitamos del varón, nosotras podemos hacer todo. Antes uno veía a las mujeres solo en sus casas haciendo los quehaceres de su hogar. Hoy en día las vemos manejando
no sé, vehículos de carga alta, pesada, que ni a veces ni un hombre mismo lo puede hacer. ¿Todo por qué? Porque ellas dicen, ya no queremos estar subordinadas al hombre. Como quien dice, eso que Dios ordenó, ya lo echamos para atrás. ¿Y sabe qué está tratando esto? De que realmente el hombre no se acuerde de que un día hubo un pecado y por ese pecado que hubo desobediencia, trae consecuencias. Entonces, ¿qué quiere estas personas? Que todo eso se borre, que todo es paz y que todos estamos iguales y que no hay pecado, no hay nada. Entonces, por esa causa es que nosotros seguimos predicando lo que el Señor estableció, porque nosotros debemos seguirnos rigiendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que muchas veces, y lo hablaba la vez pasada, no hay mujeres que sean pastoras o predicadoras de la palabra de Dios. Hoy en día las mujeres que están como pastoras están yéndose en contra de lo que es la palabra de Dios. No porque ellas no lo puedan hacer, porque tienen todo el conocimiento para hacerlo. Pero es más porque el Señor dijo que la mujer debería estar sujeta a su marido y no el marido sujeto a la mujer. Entonces me van a decir, no, pues usted resultó más machista que cualquier otro. No, no es eso. Hay que entender lo que es sujetarse de unos a otros. Como les decía, las mujeres tienen todas las capacidades para hacer las cosas, porque no son inferiores que el hombre. Porque uno cree que las mujeres tienen que estar subordinadas al hombre, porque pecaron. No, nosotros también pecamos. O porque la mujer pecó más. No, nosotros también pecamos. Ante Dios el pecado todo es igual. Entonces, ¿por qué la mujer soporta su castigo y el hombre también el suyo? ¿Por qué fue? Porque hubo una desobediencia. Trato esto porque realmente de aquí vamos a ver que sí Dios estableció que hubiera una jefatura, de que el hombre fuera cabeza de su hogar, y lo estableció por la desobediencia, y como lo dije anteriormente, lo estableció porque la mujer desobedeció primero a Dios. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy vamos a ver cómo los hombres como tal deben tratar a sus mujeres. Pero dentro de 8 días vamos a ver cómo las mujeres deben tratar también a los hombres. Porque digamos que esto es una cosa de igualdad y no únicamente uno al otro. Esto, cuando uno solo es el que lleva la relación y uno es el que da y el otro no, esto no prospera. Esto es de los dos. Pero hoy les invito a mis hermanos que presten oído muy bien para cómo usted debe tratar a su esposa. Entonces, ¿cómo debe tratarla? Con un régimen, que llegó la del marido a la casa, y entonces como llegó el marido a la casa, ni se quita los zapatos y los bota donde quiera, sube los pies al mueble, prende el televisor y a esperar a que la esclava venga a traerle las once, la comida, le dé todo, le haga masajes en los pies. Eso eran otros tiempos. Quiero decirles que estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI nosotros ya no estamos para tener en esclavitud a ninguno. Sí, porque hasta eso sucedía hace mucho tiempo, pero hoy en día no sucede eso. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí vamos a dejarlo pasar, porque dentro de 8 días vamos a hablar de la mujer. Como al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que las casadas deben estar sometidas a sus maridos, ¿cierto? Es exactamente la misma palabra que se usa en el libro de Hebreos para los miembros de la iglesia. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre o el pastor, cuando dice sujetados, no quiere decir que tiene que obedecerle
todo lo que Él diga. Todo tiene que venir, porque dice, porque Él vela por vuestras almas, tiene que venir de una parte espiritual. Entonces, el sujetarse al pastor quiere decir más en que se deje dirigir, no que le imponga las cosas, sino que se deje dirigir. Entonces, el hombre como tal debe dirigir a su esposa, no tratarla ni dominarla, ni como antes lo veíamos, que los machistas, mejor dicho, quieren es tener una esclava en la casa, que no salga, que no haga absolutamente nada por fuera, que no vea a sus amigos, bueno, tantas cosas, sino que se dedique a criar a sus hijos, que estén bien bañaditos, bien peinaditos, listos. No. Un hombre debe es dirigir a su esposa. Entonces, así mismo como los pastores deben dirigir la iglesia y no imponer sus reglas humanas, porque muchas son reglas humanas y que muchos hombres terminan obedeciendo. No, es dirigir a su iglesia. Asimismo, el hombre debe dirigir a su esposa. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y entonces el hombre levanta las manos y dice, sí, escuche. El marido es cabeza de la mujer, por lo tanto yo soy el que mando acá y yo no consulto absolutamente con nadie y usted tiene que hacer todo lo que yo le diga. Porque yo soy la cabeza aquí y yo soy el que, mejor dicho, decide lo que hay que hacer. En este sentido, es un reto. Porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora sí vamos a hablar, maridos. Si usted es cabeza de su hogar y Cristo es la cabeza de la iglesia, significa que nosotros debemos tratar a nuestras esposas o a nuestras mujeres como Cristo trata a su iglesia. Y bueno, ¿qué hace Cristo con la iglesia? Tráigame, deme, póngame, quíteme, ¿sí? ¿Eso hace el Señor? No, el Señor no hace eso. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación de cómo Dios trata a la iglesia y cómo el hombre debe tratar a su esposa o a su mujer. ¿Sabe cómo hace el Señor su jefatura? Nuestro Dios como cabeza de la iglesia. La jefatura de nuestro Dios es benévola. ¿Qué quiere decir? Que tiene buena voluntad hacia las personas y hacia sus obras. Así es el Señor con la iglesia. La jefatura de nuestro Dios como cabeza de la iglesia es una jefatura amorosa. En Juan capítulo 15, verso 11 y 13 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mira cómo el Señor trata a la iglesia. Y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, cuando tú llegas a la casa o cuando estás con tu esposa, realmente tu esposa disfruta estar contigo. O si él te dice, me voy a ir con unos amigos, sí, váyase rapidito, sí, corra, salga. Realmente están disfrutando el gozo del Señor cuando los dos están en casa, porque el Señor sí lo hace como cabeza de la iglesia. Ahora tú, hombre, proporcionas realmente eso, de que tu esposa realmente se sienta tranquila y gozosa en su casa, que se sienta bien dirigida por aquella persona que Dios dispuso que, o que tú dispusiste que estuvieras ahí con él, porque cada quien fue el que eligió la persona que va a vivir. Que algunos le dicen, Señor, ayúdame para que la mujer idónea o mi esposo idóneo esté conmigo, pero uno es el que tomó la decisión. Entonces el Señor sí sabe, como cabeza,
tratar a su iglesia. Entonces nosotros también como hombres y como humanos debemos saber tratar a nuestras esposas. Dice el verso 12 de Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces vemos que realmente sí debemos ser diferentes en la forma de tratar a nuestras esposas. Entonces, triste es cuando el hombre, por su hombría, por lo que es, no trata bien a su esposa. Realmente, Dios nos ha dado ejemplo de cómo debemos tratar a nuestras esposas. Perdónenme un segundo, mis hermanos, acá hago un paréntesis. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo, este es un tema largo y que quiero profundizarlo un poco más. Y por tiempo no nos va a dar. Pero realmente hay muchas cosas como hombres que debemos hacer por nuestras esposas. Entonces, si nuestro Dios nos dice que ama a la iglesia, si nuestro Dios también dice que Él sostiene a la iglesia, Él la sostiene, muchos hombres, ¿por qué no hacen eso mismo con sus esposas? Si nuestro Dios dice que Él se sacrificó por la iglesia, que entregó su vida por su iglesia, usted, esposo, ¿qué sacrificio hace por su esposa? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar lo tuyo por lo de tu esposa? Hasta muchas cosas tan insignificantes de ver una película. No, mija, estoy viendo el partido. No, señora. Ay, pero es que yo quiero ver el reality, quiero ver aquel documental, No, mija, no, estoy viendo el partido. No se sacrifican en nada. No, llegan a sentarse. No llegan a coger una escobita y vamos a barrer, vamos a ayudar a la esposa. Porque hoy en día también la esposa trabaja igual que el hombre. Sale a su trabajo igual que el hombre. Y aún así sale y tiene que llegar a hacer quehaceres en su casa, a cuidar los hijos. Pero muchas veces el hombre siente que ya hizo su trabajo, llegó, se acostó a dormir y hasta ahí terminó su trabajo, su labor. ¿Hasta dónde el hombre está dispuesto a sacrificarse por su esposa? Pero usted dirá, no, es que muchas veces mi esposa ni lo merece. Esa no lo merece porque es que no hace nada, el trabajo que ella hace es no es como el mío, que es fuerte. A mí sí me toca irme a moler las espaldas. No hay nada, como dicen en esta vida, nada y fácil. Así sea el trabajo que sea, que uno diga, no, pues ese trabajito tan fácil yo lo hace cualquiera. No creas. Todo tiene un sacrificio. Así sea una persona que esté sentada en un computador todo un día, no, pero todo el día ahí sentado echando números. ¿Usted sabe cuánto está desgastando su mente? ¿Cuánto está desgastando su ojo? ¿Cuánto está desgastando su pensamiento por todas aquellas cosas que el jefe le puede pedir y todo el estrés que le genera? Y aún así llegar a su casa a tener que atender al marido y tener que atender a los hijos. Entonces, como esposos, nosotros tenemos que también tener un sacrificio. Debemos tener un sacrificio en beneficio de ellas. Que esto sean unas reglas establecidas donde si usted llega a casa, usted también tiene deberes que cumplir en su casa. La jefatura tuya como hombre también debe producir en tu casa alegría. Nuestro Señor nos ha dado alegría, en el libro de los Salmos lo dice. Entonces, realmente, si nosotros vemos cómo es la jefatura de Dios con la iglesia y la comparamos con el hombre, realmente nosotros estamos crudos. Nos falta muchísimo por qué aprender. Porque realmente
las cosas que hace Dios son perfectas. Las cosas de Dios son perfectas. Entonces, si nosotros, y lo compara la palabra de Dios, porque lo está comparando, como dice la palabra de Dios en Efesios, que así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, mis hermanos, quiero dejarlo en continuará, mis hermanos, porque el tema es muy bonito y hay muchas cosas más por decir y el tiempo ha corrido. Pero sí les quiero decir, mis hermanos, que debemos tener mucho cuidado porque hoy en día todavía hay muchos hombres que aún se enseñorean de sus esposas con el fin de tratarlas mal, con el fin de muchas veces esclavizarla. ¿Sabe cómo se llama eso? Menospreciar a esa mujer que Dios puso en nuestro camino. Y ante Dios, por más que el Señor haya dejado que el hombre tenga su jefatura sobre la mujer, ante Dios todos somos iguales. Y ella también es una hija de Dios. Así que mucho cuidado como tú tratas a tu esposa. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como les dije, hoy vamos a hablar un poco, o estamos hablando un poco de los deberes del hombre hacia su mujer, pero también vamos a ver los deberes de la mujer hacia el hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es que Dios hace una comparación, nos da el ejemplo en todo. Nuestro Dios nos da ejemplo en todo. Porque así como Dios trata y amó a la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vuelvo y digo acá, el Señor hizo ese sacrificio por su iglesia. ¿Qué has entregado tú en favor de tu esposa? Caballeros. No, yo le llevo allá la comida. Yo soy el que proveo para los servicios, yo soy el que pago el arriendo. Es que eso es un deber que le toca hacer. Porque por la desobediencia del hombre, por causa de esa desobediencia, dice la Biblia que con el sudor de su frente comeremos el pan. Entonces es un deber que como cabeza lo debe hacer. Lo que no debes hacer es tratar a tu esposa como una esclava. Eso no lo ordena el Señor. ¿Hasta dónde te has entregado por tu esposa? ¿Qué has dejado de hacer por tu esposa? ¿Hasta dónde dejas tu hombría? Que yo soy el líder de la casa y que yo soy el que dice y que se hacen las cosas aquí porque yo soy el que mando. Eso no lo enseña el Señor. El Señor nos enseña es amar. El Señor nos enseña es a hacer sacrificios, a entregarnos los unos a los otros. Así como lo hizo. Por eso es que me parece tan bonito que la comparación que hace Dios aquí, Él está haciendo claro, decir, maridos, amad a vuestras mujeres, amad a vuestras mujeres. ¿Será que si el hombre llega con gritos a su casa, eso es amor hacia su mujer? ¿Será que el hombre está mirando otros horizontes por el otro lado y cuando llega a su casa ya no llega con amor, sino ya llega es con ira, aburrimiento, porque su corazón y sus ojos están ya entregándose a otro lado? Realmente, como hombres debemos tener claro esto. Usted fue el que fue y enamoró a su esposa o a su mujer. No era todo bonito, no era todo lindo, no eran detallitos, no eran chocolates, no eran ositos, no eran carticas, no era todo eso lo que hacía para enamorar a su esposa. Ahora usted sale con una, digamos, como lo dijera para no saberse tan grosero,
sale con una payasada de estas de ahora tratar mal a su esposa, cuando eso no lo ordena el Señor. Y el Señor hoy te reclama claramente y te dice: maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestra mujer. Usted fue el que la eligió. Usted fue el que dijo que quería que ella estuviera con usted. Usted fue el que le propuso matrimonio. Usted fue el que le propuso que fueran novios. Si no iba a cumplir la palabra de Dios, ¿para qué se puso a abrir la boca? Mejor se hubiera quedado callado. Ay, no, pero es que yo no creí que mi esposa era así. Tranquilos, que entre 8 días y probablemente alargamos más, vemos los deberes también de las mujeres hacia los hombres. Pero en este caso, hoy la responsabilidad es del hombre hacia la mujer. Y aquí lo dice claramente: maridos, amad a vuestras mujeres. Amadlas. ¿Qué quiere decir amarlas? Respetarlas. ¿Qué quiere decir más? Sacrificarse por ellas. Dar en su casa amor hacia su mujer. Pero hoy en día ni una palabra de cariño muchas veces existe del esposo hacia la esposa, sino: vaya, tráigame aquello, tráigame aquel otro, tráigame un vaso con agua. ¿Dónde está realmente demostrado el amor hacia su esposa o hacia su mujer? ¿Cómo lo demuestras realmente? Tengo una lista de 25 más o menos cualidades que debe tener un hombre para demostrar que ama a su mujer. Y esas las vamos a ver dentro de 8 días, que si Dios no lo permite. Y ojalá dentro de esta lista que les voy a dar, usted lograra coger unas 10 y las practicara realmente con su esposa. Te vas a dar cuenta que el amor cubre muchas cosas. El amor perdona. El amor entre la pareja hace que se restablezca nuevamente el hogar. Pero el enseñorío y el dominio y la esclavitud hace que totalmente se divida el hogar. A eso no nos mandó el Señor como hombres. El Señor nos mandó fue amar a nuestras mujeres y a respetarlas. Así como Cristo amó la iglesia. Hay una comparación grande ahí. Así como Cristo amó la iglesia. Imagínense hasta dónde, hasta qué punto nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo vas a hacer? Espero que sí. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.